Muy buenos días, licenciado Juan Putzi. Yo soy estudiante de Instituto Tecnológico Superarse de tercer nivel, educación básica. Hoy en esta mañana yo voy a hacerle una encuesta sobre la generación silenciosa. Como dice la pregunta, ¿cómo fue la educación en su niñez, licenciado Juan Putzi? Bueno, respondiendo a la pregunta, la educación en mi tiempo, a ver, hablamos del año 1960. En esa época, gran parte, sobre todo en las comunidades Shuar, funcionaba el sistema de educación radiofónica. Como pionero fue la Federación Shuar, uno de los programas. Entonces, como personal docente, gran parte eran teleauxiliares, llamados teleauxiliares, tenían la instrucción hasta primaria. En ese entonces ya se convertían como recurso humano dentro de la educación. Y las escuelas, gran parte eran unidocentes, no había pluridocentes, porque no había personal docente. ¿Ya? E incluso las aulas escolares, gran parte eran de paja, poco eran de madera en ese tiempo, pero hoy en día ya es diferente y Ya. se manejaba el sistema de educación intercultural bilingüe Ya. en ese tiempo. Profe, ¿y cómo fueron las escuelas en sus tiempos? ¿Y cómo era el material didáctico en época de ustedes, donde empezaron a estudiar? Ya. Las escuelas, como digo, eran con el gran esfuerzo, los mismos padres de familia, autoridades de la comunidad, a través de la minga construían. En ese tiempo había materiales, había escuelas de paja, o a su vez, con la cooperación de autoridades, construían aulas de madera. En cuanto a eso, aulas escolares. Y los materiales didácticos era como, por ejemplo, como pizarrón, eran un triplex, directo, un triplex, ya, diseñado, a veces pintado, no pintado, ya. No se utilizaba nunca lo que es marcador, nada, era tiza, tiza, además se utilizaba una pizarra pequeñita, ese era uno de los materiales, y la lámina que es en ese tiempo sistema de educación radiofónica a través de su imprenta imprimían los materiales, ¿no?, de todas las áreas, enviaban. Entonces, en ese sentido se trabajaba, no había muchos textos, solo había un texto de lectura, que el mismo servicio imprimía. Ya. Ustedes como padres de familia, ¿cómo pasaban el tiempo en familia? O sea, ¿cómo pasaban ustedes tras años? ¿Cómo pasaban en familia, como padres de familia? Bueno, en ese tiempo, bueno, yo no soy tan antiguo. Por ejemplo, yo me acuerdo de mis padres y mío mismo. Nosotros como padres de familia cooperábamos. Era gran responsabilidad de los papás. Si había una minga o una sesión, todos acudíamos porque veíamos que la educación era lo más fundamental en ese tiempo. En ese tiempo era mucha responsabilidad. Igualmente los mismos estudiantes. Sí. Ya. ¿Y ustedes cómo ven que ha cambiado los costumbres en los hogares con el aparecimiento de la tecnología? Bueno, nosotros como pueblo Shuar, veo que las costumbres no se han cambiado. Nosotros hasta hoy en día nos mantenemos firmes. Por ejemplo, la costumbre nuestra de la alimentación, me refiero, un poquito, bueno, sí hemos mejorado lo que es la vivienda. Y también el uso de implementos de la casa y cacería también lo estamos utilizando de lo occidental. Es un
se ha mejorado, pero la comunicación ahorita está más abierto, lo que antes en la comunicación solamente caminábamos, ya utilizaban el cacho para comunicarse o otros instrumentos más, pero hoy en día desde una distancia se comunica, eso en cuanto a la tecnología, pero las costumbres más del 50% los mantenemos ahí firmes. Ya. Eso es todo, muchísimas gracias licenciado Juan Puche, esta era toda la entrevista, muchas gracias. Ya, gracias. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Elzacua, estudiante del Instituto Superior Tecnológico, Superarse. Aquí en la comunidad San Francisco me encuentro con el profesor Wilmer Himbul, quien es miembro de la generación Baby Boomers, quien nos comentará cómo fue la generación antigua antes que aparezca la tecnología. Tenemos como primera pregunta, ¿cómo fue la educación en su niñez? Buenas tardes, mi estimado estudiante. Bien, para comentarle, la educación en mi niñez fue rígido, controlado por los profesores. Los profesores eran tajantes, exigían, y a su vez también existían unos maltratos para poder aprender lo que es las letras, lo que es la lectura, matemática. Y así fue la experiencia, o sea, lo que es la parte de la educación y la niñez que me aconteció cuando fui niño. Tenemos como segundo pregunta, ¿cómo fueron las escuelas en su tiempo, el material didáctico y cómo aprendían? Bien, pues en la escuela fue, primero de las infraestructuras no eran como actual que tenemos. La escuela fue de un solo edificios y los materiales didácticos casi no se tenían. Y simplemente los profesores se organizaban de los libros y a su vez de esos material se apoyaban y eso nos entregaban para poder que nosotros podríamos aprender a leer y escribir. Así fue la escuela anteriormente. Bueno, vamos a empezar con la tercera pregunta. ¿Cómo era la forma de vivir en ese tiempo con la familia? Bien, la forma de vivir, la familia casi no le interesaba la educación en ese tiempo, porque no conocía para qué mismo era educarse y a su vez también los intereses de ellos era simplemente que termine su primaria y ahí quedaban. Pero sin embargo, los que terminaban primarias ya eran los que tenían profesión para poder ir a enseñar a las aulas y así fue. Gracias hasta las organizaciones que ellos implementaron algunos proyectos para la educación y se tuvo algunos institutos para poder superarse. Así fue la educación con la familia. Gracias por su respuesta. Seguimos con la última pregunta que nos dice, ¿cómo ves que ha cambiado la costumbre en los hogares con el aparecimiento de la tecnología? Bien, pues ya entrando a la actualidad, la familia, la educación y la sociedad ha dado mucho cambio en el proceso educativo. Hoy en la actualidad ya ha generado la tecnología que la educación ha convertido como un eje de la sociedad para poder dar cambio. Por ello, actualmente hasta los niños ya empiezan a dedicar lo que es la tecnología, investigan y en el mundo actual ya nos hemos superado para poder desenvolver ante la sociedad. La educación ha generado ciertas pautas para poder dar cambio a la vida social. Así ha convertido, por lo tanto, me alegro en escuchar todo ese proceso de investigación, porque así debemos demostrar como educadores y los materiales didácticos ya tenemos a la mano. Hoy la educación no ha sido solamente de cuatro paredes, la educación ha dado cambio. Hay muchos materiales del medio que podríamos utilizar como materiales didácticos, como educadores, para que tengan convicciones los estudiantes
y abran sus conocimientos y sean investigativos durante el proceso. Así ha sido hoy en la actualidad. Por ello, quisiera animarles, mi estimada estudiante, todo es posible en la carrera. Ser educador es muy lindo porque vivimos en un ambiente para educar. Bien, esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por compartir su conocimiento, cómo fue antiguamente la educación y hasta la actualidad que ahora estamos viviendo. Muchísimas gracias. Esto ha sido por hoy. Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Teresa Jimbiquiti y el día de hoy me encuentro con la licenciada Marina Cayapa, a quien le voy a dar paso para que se pueda presentar. Muy buenas tardes, señorita Teresa Jimbiquiti. Gracias por estar aquí presente. Mi nombre es licenciada Rosa Marina Cayapa, trabajo en Sibnawich, soy de la provincia de Pastaza, orgullosamente trabajo aquí en la provincia de Morona, Santiago. Bien, licenciado, yo voy a hacerle la entrevista a la licenciada Marina Cayapa, es acerca de las generaciones digitales. La generación que yo escogí es la generación X, que va entre los años de 1965 y 1980. Esta generación está entre el intermedio de la generación de baby boomers y la generación milenio. Para esta entrevista yo tengo unas 3 preguntas que voy a realizarle a la licenciada Marina Cayapa. Empecemos. Como la primera pregunta es, ¿cómo fue la educación en su niñez? Muy buenas tardes, para responder a esa pregunta. Mi educación en la niñez fue donde dice que nosotros como estudiantes debíamos formarnos con los profesores que eran bien agresivos y tomar atención y, como quien dice, con el azote se entra a la educación, con sangre entra a la letra, ¿no? Así. Bien, gracias por responder la pregunta. La siguiente es, ¿cómo fueron las escuelas en sus tiempos? Mi escuela en mis tiempos fue donde nosotros nos educábamos con un solo cuaderno, un solo lápiz, cuando el profesor dictaba y nosotros teníamos que tomar mucha atención, porque caso contrario el profesor tenía un don donde nos podía juetearnos, pegarnos, así nos educaban como nuestros padres. Bien, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo era el material didáctico que utilizaba su docente? El material didáctico que utilizaba mi docente es material del medio, con el cual traía con su propio esfuerzo y nos enseñaba en hojas, en papel, todo lo que significaba en el medio. Bien, acerca de esas 3 preguntas, yo tengo una inquietud, quisiera que me sepa responder. Ahora, en el tiempo, en la actualidad y en los tiempos pasados en su familia, ¿cómo ha cambiado las costumbres acerca de la aparición de la tecnología? Bueno, en mi infancia la familia era muy unida, con valores, con respeto, amor hacia el prójimo, hacia la sociedad y hacia nosotros mismos. Ahora en la actualidad con la tecnología, estamos hechos pedazos porque se ha perdido bastante los valores, los respetos, también como padres hacia hijos, hijos hacia padres y también en el campo educativo hacia los docentes. Bien, gracias por tomarse su tiempo, licenciada, por esta entrevista que hoy he realizado. Licenciado, espero que le guste y muchísimas gracias. Profe, mi nombre es Gabriela Jimbiquiti, estoy con el profesor Jonathan Pacheco, a quien yo le voy a entrevistar sobre la generación digitales de milenio, nacido entre 1982 y 2000. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a hacer una pregunta. En su época, ¿cómo fue la educación en su niñez? Bueno, en los años pues de 2000 en adelante, bueno, del 2000 la educación fue un poco más dura, drástica, ya que los profesores en ese tiempo no toleraban las faltas de indisciplina o que el estudiante llegue atrasado o que el estudiante no haga los deberes. Entonces ellos acudían mucho al maltrato físico en los estudiantes, nos daban con la regla, a veces con la correa, y bueno, creo que eso ha servido un poquito para que los niños sean siempre, traten de cumplir las tareas y sean bien ordenados en clase. Bueno, ¿cómo fueron en las escuelas en su tiempo, profe? Bueno, en mi tiempo las escuelitas fueron mixtas. Ya en mi tiempo habían escuelitas de hormigón, de cemento, pero al mismo tiempo habían escuelitas que eran de madera, con techos de zinc.
Otra pregunta, ¿cómo era el material didáctico en su época, profe? Ya, el material didáctico en mi tiempo, pues, bueno, pues en ese tiempo todavía no existían mucho los textos que como ahora tenemos, pues, para poder comprar y también que nos done el gobierno. En ese tiempo los profesores optaban bastante por hacer carteles en los cuales ellos nos presentaban en la clase y también nos mandaban bastante de deber para que nosotros como estudiantes realicemos carteles y en la clase nosotros poder realizar exposiciones. Gracias. Otra pregunta, verás, ¿cómo ven que usted cómo pasaba en su tiempo con su familia? Bueno, creo que hace mucho tiempo atrás, creo que las familias eran un poco más unidas, se preocupaban más de los hijos, de cómo los hijos estaban en la escuela. Había un poquito más, ¿no?, de interés, creo que de los padres en el tiempo atrás, porque ahora por las tecnologías y esas cosas, creo que los papitos o los niños, ¿no?, dejan de lado a veces el estudio por estar en el celular y en la televisión y en videojuegos y en esas cosas digitales. Bueno, gracias, profe. Verá, otra pregunta. ¿Cómo ven que han cambiado las costumbres en los hogares con el aparecimiento de la tecnología? A ver, como digo, no, antes creo que los padres se sentaban en una mesita al momento del desayuno, el almuerzo, la merienda con los hijos y ahí se ponían a conversar. Pero ahora pues ya con la televisión, con el celular, cada quien creo que esos momentos de conversar entre familias se han acabado porque cada uno está en su celular o cada uno está en su cuarto en la computadora o cada uno está en la televisión. Entonces se ha perdido esa costumbre, ¿no?, de interactuar, de conversar entre hijos y padres. Eso es todo, profe. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Doris Ayuis, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superarse. Bueno, aquí nos encontramos con la magíster Kelly Vigín y bueno, ella nos va a contar la historia de la generación actual, cómo fue ella en su niñez. Bueno, la pregunta, ¿cómo fue la educación en su niñez? Ya, muchas gracias y muy buenos días también, estimada estudiante Doris Ayui. Es un grato también compartir con usted sobre las experiencias que quizá yo he vivido en mi niñez hasta la edad actual. Bueno, en la época de mi niñez, mi educación fue un poquito más drástica. Los docentes también fueron un poquito más en este caso más estrictos. Entonces fue como una educación que prácticamente yo viví desde mi niñez. En ese aspecto, con lo que el docente impartía la actividad, la clase, eran más estrictos. Entonces yo de esa experiencia que ellos impartían conmigo, yo también fui un poquito más ordenada en mis actividades, en las actividades, en los trabajos que nosotros realizábamos y que ellos nos enviábamos, teníamos que hacer puntuales, y porque el docente también era tajante en las actividades que ellos nos enviaban y nosotros teníamos que resolverlo. Entonces mi educación sí fue un poquito más estricta y a la vez muy comprometedora, porque nosotros en mi niñez nosotros teníamos que cumplir con todas las actividades que prácticamente el docente nos impartía, y eso teníamos que nosotros también exponer hacia el docente tutor. Ya, muchas gracias. Vamos por la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo fueron las escuelas en su tiempo y cómo era el material didáctico? Bueno, las escuelas en el tiempo en el que yo estaba prácticamente ejerciendo mis estudios académicos, las escuelas eran como ahora, casi prácticamente no ha mejorado tanto, pero sí en la época anterior sí era como las escuelas eran la infraestructura un poquito degradable, no carecían un poquito de espacios en donde el docente llegaba y compartía todas las experiencias en el aula, pero el aula era
eran de maderas, no eran tan accesibles, eran incómodas, pero aún así nosotros como estudiantes teníamos que asumir esa responsabilidad, ese rol como estudiante y prácticamente presenciarnos en las actividades que nosotros realizábamos como estudiantes y irnos todos los días a clases para poder aprender lo que el docente compartía. Ya. Y los materiales que en ese tiempo se utilizaban era que el docente tutor realizaba los materiales lúdicos con materiales reciclables y lo traía, lo presentaba, incluso elaborábamos materiales dentro de clase y que también era como uno como estudiante era esos trabajos que uno se hace es porque el docente compartía también con nosotros y era algo también más motivante, más motivador hacer eso dentro de clase. Y era como también nosotros llevamos esa experiencia de realizar ese trabajo. Entonces, con todos los compañeros nosotros aprendíamos de lo que el docente tutor impartía. Entonces, eso también nos ha quedado algo. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Y cómo planificaba el tiempo en familia? La planificación tiempo-familia y mi estudio prácticamente fue desde mi época de juventud y de estudiante. Me organizaba con las tareas de mi casa, y luego con la de mi escuela o de mi colegio. Entonces yo realizaba las actividades que tenía pendientes de realizar en mi casa y me tomaba un cierto tiempo para poder hacer mis actividades durante la tarde. Entonces yo me desocupaba de hacer todas mis actividades o las actividades que mis padres me ejercían a mí en la casa y posterior yo realizaba mis actividades como por decir mis trabajos que me encomendaban mis maestros. Entonces eso yo lo realizaba en la tarde, pero sí mi organización de tiempo fue llegar de la escuela y realizar las actividades de mi casa y posterior realizar mis actividades de la escuela en la tarde. Entonces así me organizaba mi tiempo para que no haya ahí también un desbalance en no realizar yo también mis responsabilidades como estudiante y tampoco descuidar eso. Ya, muchas gracias señorita Kelly por su entrevista y le agradezco mucho y eso ha sido todo. No, al contrario, muchas gracias estimada estudiante Doris, ha sido también grato por usted y también para mí el compartir estas experiencias que quizá en ese tiempo de la niñez a hoy en día actual ha sido muy diferente las épocas que hemos vivido en comparación de los años anteriores. Entonces ha sido un gusto para mí también compartir con usted este pequeño diálogo y espero que también le sirva de mucha ayuda. Muchas gracias. Gracias.